Hey, hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Eri, bienvenidos otra vez a mi canal. Como ya vieron por el título de este video, nos vamos a concentrar en hablar de 4 distopías. 4 de las más importantes y las más conocidas distopías de los clásicos, que son El cuento de la criada, Fahrenheit 451, 1984 y Un mundo feliz. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué me interesaría ver esto? Si son libros clásicos, seguramente son súper aburridos. Tienen que ya quitarse como que ese miedito que a veces dan un poquito los clásicos y saber que estas 4 distopías de las cuales les voy a hablar en este video son increíblemente interesantes y libros que todo amante de la ciencia ficción debería leer. Ya leídos los 4, creo que estoy completamente en la capacidad de darles como una pequeña introducción de cada uno de ellos y las razones por las cuales yo creo que son tan importantes. Y ahora sí, ya para que no sea tan largo, pues empecemos de una vez. Vamos a ir en el que yo creo que sería el mejor orden para que ustedes los lean, sobre todo por el nivel de dificultad de los 4. Sí creo que el último es como que el más complejo de los 4. Pero para empezar, obviamente tenemos que hablar de Fahrenheit 451. Tengo que decir que creo que este es mi favorito de los 4 y obviamente tenía que ser del famosísimo Ray Bradbury. En Fahrenheit 451 nos encontramos una sociedad en la que los libros están completamente prohibidos, son como una cosa del demonio para el gobierno y los bomberos tienen solo una tarea y ya, y no es extinguir los incendios, es de hecho provocarlos, y lo que queman son los libros. Es por eso que nuestro protagonista es uno de estos bomberos que empieza a como ver su vida un poquito como tambaleada, todo lo que cree, todo lo que piensa y todo lo que le han inculcado, porque obviamente se da cuenta de que tras los libros hay muchas cosas más. Y creo yo que este libro es un libro que todo amante de los libros debería leer. Esta es una frase que yo digo mucho cuando hablo de Fahrenheit 451, y es que es una distopía creada por un amante de los libros para los amantes de los libros. Yo creo que todo en este libro clama amor por los libros. Algo que me gusta mucho es el título. Fahrenheit 451 es la temperatura a la que el papel arde. Y eso me parece que, o sea, desde el título ya te va diciendo que esto es una canción de amor, una oda a los libros. Entonces yo creo que es bastante bueno. Ahora, la cuestión es que este tipo de libros, como Fahrenheit 451, tiene una estructura un tanto diferente a lo que nosotros solemos estar acostumbrados. Casi siempre es como inicio, nudo y desenlace. Pero este tipo de libros son un tanto diferentes porque no tienen un desenlace como tal, ni siquiera un final abierto como suelen decir las personas, sino que llega un punto en la historia en el que ¡pum!, se acaba de golpe, como que te lo cortan así de un tajo y tú te quedas, pero ¿y luego qué pasó? O sea, como que se quedaron como en el punto más alto y ¿ahora qué? Y creo que esa es una de las cosas que más me gustó del libro. Yo sé que hay mucha gente a la que no le gusta eso y se quedan como con este sentimiento de inconcluso, pero en realidad yo creo, y es algo que me explicó mi amigo Rommel, que es uno de estos libros en los que te da la oportunidad del autor de que tú mismo te imagines qué es lo que pasa después. Sobre todo creo que no importa tanto el final, no importa tanto el desenlace, no se trata de eso. Este libro se trata de Guy Montag, que es el bombero. Se trata de ver cómo él tenía completamente dentro de su cabeza que quemar libros era lo correcto, que pues no entendía cómo es que habían personas que preferían irse en contra de la ley e incluso morir por tener sus bibliotecas, y cómo él empieza a entender todo esto, cómo su mentalidad empieza a cambiar y cómo dentro de sí empieza a entender toda esta fascinación que tiene la gente por los libros. Este es un libro de personajes, del desarrollo de Guy Montag, entonces eso es lo que lo hace tan especial. Si ustedes quieren sí o sí una historia que se concluya al final, que te digan al final todos fueron felices porque el gobierno cayó, no lo van a encontrar en Fahrenheit 451, pero si quieren darse una oportunidad de leer entre líneas y de hecho ustedes mismos dentro de sí darle un final a este libro con lo que les da Ray Bradbury, denle la oportunidad, les va a gustar mucho. Yo amé este libro, para mí esto es un 5 de 5 obviamente, y es súper rápido de leer, de hecho es súper cortito, pero van a encontrar muchísimo dentro de estas pocas páginas. Ahora, yendo un poco más allá, creo que deberíamos irnos con El cuento de la criada. No tengo aquí el libro porque está pues en Monte Olimpo, está como para lectura libre, pero El cuento de la criada nos habla acerca de un Estados Unidos antes, pero que en un punto, y con toda esta excusa del terrorismo y todo, se convirtió en una sociedad ultra conservadora que se encargó no solo de eliminar a las minorías, sino también de convertir a las mujeres en objetos. Ahora, esta es una distopía como un poco más militarizada. Bueno, todo este gobierno está regentado por, obviamente, los comandantes, y pues dentro de las clases sociales más altas están, obviamente, sus esposas, y ellos son como quienes gobiernan, ¿no? Pero ahora el resto de mujeres que forman parte de este país que antes era Estados Unidos
se han convertido en las criadas, que son simple y únicamente con el propósito de engendrar hijos para los comandantes. Y nuestra protagonista es una de estas criadas, que ha tenido que ver cómo su hija y su esposo fueron separados abruptamente de ella y ella tuvo que pasar todo un tiempo en una escuela como de reacondicionamiento mental para hacerle entender su rol dentro de la nueva sociedad, porque aparte de eso, esta es una sociedad que apenas se está formando. O sea, esta es una distopía súper temprana en el que vemos cómo han pasado unos pocos años desde que todo cambió. Por lo tanto, la gente, inclusive nuestra protagonista, es una chica que tranquilamente vivía su vida con la libertad y las oportunidades que las mujeres tenían antes de que todo esto suceda. Todavía tiene estos recuerdos no solamente de su familia, sino de la vida que llevaba antes. Entonces, esta chica, cuando llegue a la nueva casa a la que ha sido asignada y tenga que encontrarse con una habitación en la que antes vivía otra criada, que quién sabe qué le pasó, porque todas estas mujeres, cuando no cumplen su rol, que es darles hijos a los comandantes, pues una de dos: o son asesinadas o simplemente se las mandan a unos campos de trabajo con elementos tóxicos que hay. Ahora, esta es una distopía bastante feminista dentro del concepto de que obviamente está vista desde el punto de vista de una mujer que se ha convertido simplemente en un objeto que vale por la capacidad de dar vida y ya, poco más. Pero es una distopía creada hace ya un buen tiempo. Tiene todos estos rasgos un poco del feminismo básico, digámoslo así. Pero sí, es sumamente interesante leerlo porque obviamente tienes todo este tema de que las mujeres son tratadas como objetos, de que las personas que no están de acuerdo con todo lo que está sucediendo pues son hasta colgadas en los muros de la ciudad como advertencia para que los demás no se atrevan a hacer nada en contra del gobierno. Algo que me gustó mucho es la hipocresía que se nota dentro de la historia, porque claro, toda esta sociedad cree mucho como que en la pureza y en las buenas maneras y en que todos deberían ser puros y castos, pero en realidad estos comandantes tienen todo tapiñado un submundo de perversiones y así. Entonces es muy interesante cómo a veces los gobiernos o la gente con poder utiliza todas las creencias de la gente simplemente para controlarlas. Eso me gustó muchísimo de la historia y la verdad es que sí hay partes en las que sí se te ponen los pelos de punta porque sí hay sus escenitas medio raras, sobre todo con el tema de la concepción, porque pues obviamente las criadas no quieren eso, pero les toca porque si no, ¿qué? No queda más que morir. Es un libro que a mí me gustó bastante también. Es un poco más largo, pero no es nada difícil de leer y sobre todo es súper interesante y todo el tiempo tienes desde Jesús en la boca de qué es lo que le va a pasar a la protagonista y de cómo se va a salvar de esto, porque realmente es una sociedad en la que todo el tiempo sienten que la están vigilando y que todo el mundo podría ser un espía. Entonces está bastante interesante y yo creo que se lee también súper rápido porque eso, no puedes dejar de leer. Para mí fue un 4.5 sobre 5, es un excelente libro que lo van a disfrutar mucho también y creo que todo el mundo debería leerlo. No se puede hablar de distopía sin hablar de George Orwell, creo que eso sería pecado. Y 1984 es como otra de estas distopías madres, también creo que es una obra de arte que todo el mundo debería leer. Y es que en 1984 nos encontramos con una sociedad que está completamente vigilada todo el tiempo por el Gran Hermano. Si ustedes querían saber de dónde nació este concepto del Gran Hermano, 1984 es el punto de origen, el nacimiento de esto que todos conocemos como el Gran Hermano. Y esto, si ustedes pueden notar por qué como que el gran ojo es tan importante en 1984 y su estética, es por esto, porque toda la tecnología y todas las cosas que existen en esta sociedad están pensadas para mantener a la gente vigilada. Ahora, nuestro protagonista en 1984 es Winston Smith, un burócrata dentro de todo este tema del gobierno, porque sí, dentro de una sociedad que te controla tanto lo que piensas, lo que dices, lo que haces y cómo vives, obviamente hay muchos burócratas que se encargan de muchas cosas interesantes, como por ejemplo reescribir la historia para que no vaya en contra de lo que el Gran Hermano dice, eliminar las palabras del lenguaje que suenan un poco, ¿cómo decirlo?, insurgentes. Existe gente que se encarga de utilizar a los niños para espiar a sus padres y que digan si es que por si acaso a alguno de estos padres se le escapa alguna cosa en contra del gobierno, sus hijos puedan delatarlos. Y existe así un sinfín de cosas que son completamente pensadas para que la gente no pueda hacer nada que esté fuera del control del Gran Hermano. Bueno, él trabaja de hecho en el Ministerio de la Verdad, que se encarga de reescribir artículos para que se alineen con la ideología del gobierno. Y pues toda su vida empieza a cambiar cuando una chica que se llama Julia
decide decirle que le quiere. Y en una sociedad en la que inclusive el amor o el deseo están completamente prohibidos incluso para las personas que están casadas, esto pone como de cabeza la vida de Winston, porque decide iniciar una aventura con esta chica y obviamente solo ese pequeño acto de rebeldía desencadena una serie de cosas que incluso le llevan a conocer que existe toda una sociedad secreta que está en contra del Gran Hermano. Y pues eso es 1984 básicamente. La historia de cómo Winston decide como que dejar atrás todo simplemente por pequeños actos de rebeldía que no deberían ser tomados como la gran cosa en una sociedad normal, pero obviamente en 1984 son como que lo peor del mundo, porque simplemente con estos pequeños rasgos de irte en contra de lo que dice el Gran Hermano ya estás considerado como algo completamente peligroso y que no debería existir. Entonces, algo que me gustó muchísimo a mí de 1984 es todo este tema de cómo está constituido el gobierno del Gran Hermano y de cómo todo el poder y todo el dinero y todos los esfuerzos que tiene este gobierno son enfocados en hacer que la gente se crea lo que el Gran Hermano piensa. No solamente es el miedo, es que absolutamente todo lo han pensado para que se alinee a la ideología del partido. Entiendo por qué está considerado en 1984 de hecho como una obra de arte de las distopías y por qué es un libro que incluso después de tanto tiempo de que fue escrito sigue estando tan vigente. Y es que es súper extraño, pero puedes ver cosas en este libro que han sucedido en los últimos años en la política de varios países. O sea, es muy extraño, pero es muy interesante también darte cuenta de eso. Tiene una de las características de Fahrenheit 451, y es que como tal no tienes un cierre como específico, no tienes una conclusión súper clara, sino que también este es un libro que se trata de mostrarte como que la vida de la gente en esta sociedad que es totalitarista. Entonces está bastante interesante. Para mí este también fue un 5 de 5, una bestia de libro. Y ya por último, obviamente el más complicado, el que a mí más me pareció una locura y que también me dejó como bastante choqueada, ese tiene que ser Un Mundo Feliz. Ahora, ¿por qué Un Mundo Feliz resulta tan interesante? Miren cómo cambia el color de mi cara cuando subo el libro. Que esta cosa de aquí es una locura también, porque es una sociedad en la que la ingeniería genética se ha tomado como que el control de absolutamente todos los nacimientos. Y no solo para mantener como digamos la perfección o la belleza ni nada de eso. Eso a nadie le importa mucho que digamos, sin simplemente características que diferencian algunas castas de otras. Lo realmente importante dentro de esta sociedad es que la ingeniería genética ha hecho que las personas sean creadas específicamente y con las características necesarias para cumplir su rol en la sociedad. Obviamente, estas castas se diferencian como en alfas, en omegas, betas y todas las cosas que van en medio, porque, claro, los alfas son las personas que están hechas para liderar, ¿no? Los que van a tener cargos importantes, mucho dinero, tiempo para divertirse y recursos que obviamente los que están más abajo no van a tener. E inclusive, para que vean cómo es de extraño, la inteligencia, la capacidad de divertirse con ciertas cosas, hasta de razonar un poco, son simplemente como que guardadas para las castas más altas. La gente que tiene como que los estratos más bajos en esta sociedad ni siquiera, o sea, están tan perfectamente creados genéticamente y acondicionados mentalmente para que, por ejemplo, un ejemplo así súper rápido. Las personas que están en castas más bajas obviamente están acondicionadas mentalmente para pensar que el trabajo es más divertido. Les gusta más los colores fríos, como por ejemplo el plomo, porque son gente que va a estar mucho en fábricas o cumpliendo trabajos un poco más mecánicos. Mientras que la gente que está en las castas superiores tienen mentalizado que, por ejemplo, hacer deportes es más divertido porque eso les obliga a ir a ciertos lugares que están hechos para ellos y gastar dinero en eso. O sea, es una cuestión que está totalmente súper bien pensada y que tiene mucho que ver con eso, con la creación genética y con el acondicionamiento mental. Ahora, la cuestión con esto es que también, ya que todos los nacimientos son controlados, todas las personas son creadas específicamente, no hay como tal maternidad ni paternidad. O sea, en general no existen los padres en esta sociedad. No existen tampoco mucho los vínculos afectivos.
más que para recreación, ni siquiera es como tan emocional el asunto. E incluso las pequeñas como que poblaciones que viven fuera de este sistema son considerados como salvajes. Los nacimientos, tal como los conocemos ahora, están considerados como algo sumamente salvaje y antihigiénico y desagradable. Son súper incivilizados, y toda esta cuestión de la lactancia y el nacimiento y la maternidad, o sea, son súper de gente de baja inteligencia y gente que no ha progresado. Entonces es muy interesante de ver. Ahora, esto sí es como un poco extraño, la historia, toda la cuestión de cómo incluso nuestro protagonista, porque seguimos varias historias, y el protagonista del libro es parte de esta categoría alfa, pero extrañamente no es tan guapo como los demás, no es tan exitoso como los demás alfas, y de hecho inclusive a veces tiene pensamientos extraños, tipos de actitudes que no le pertenecerían a un alfa. Creo que eso le hace también darse cuenta de muchas cosas. Es la distopía que a mí me parece más como compleja, que me parece que inclusive en ciertos puntos puede ponerse un poco como desagradable, pero es también bastante interesante. Y si es que le dan una oportunidad, creo que les va a hacer también pensar ciertas cosas, y les va sobre todo a quedar aquí en la cabeza la historia. Es difícil de olvidar, como menos. Y yo creo que si es que les gustan las distopías, sobre todo les va a parecer muy interesante. Para mí esto fue un 4 de 5 porque sí hubieron partes en las que yo era como wow. Y créanme, sí, lo tengo aquí grabado en la cabeza. Así que sí, ya hemos hablado de estas 4 distopías que tienen que sí o sí leer si es que les gusta la ciencia ficción, las distopías y todos estos como sistemas diferentes. Y me gusta mucho, realmente creo que les van a gustar mucho. Estos 4 libros creo que todos valen muchísimo la pena, y entiendo por qué han envejecido tan bien y por qué la gente sigue yendo a leerlos. Y yo creo que les van a gustar también mucho a ustedes. Entonces sí, yo creo que ya eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que si es que les llamó la atención alguno de ellos, me lo dejen saber en la cajita de los comentarios. Obviamente también mis redes sociales están ahí abajo en la cajita de la descripción para que puedan cualquier cosa si es que quieren seguirme por ahí. No se olviden de regalarme un like si es que les gustó este video y suscribirse a mi canal si es que aún no lo han hecho. Gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente.